Bien, estamos hablando de desfasamiento de señales y es muy probable que pudiéramos armar un circuito con un pequeño generador, tiene un interruptor, está abierto, una resistencia, un condensador y una inductancia en paralelo. La corriente que este generador va a mover a través de estos tres dispositivos no va a crecer y a decrecer al mismo momento, en la misma forma. Sí va a ser senoidal, pero va a ser de la siguiente manera. Este es el voltaje inicial que nosotros estamos metiendo, VR. Voy a ponerle aquí un detallito diga que es el voltaje de, de ingreso, VR. También es el VIN, que es el mismo. El voltaje eh, en la resistencia van a ser proporcionales, es decir, cuando aquí es 0, aquí también es 0. Es decir, el voltaje de 0 volts va a crear una corriente de 0 volts. El voltaje de un voltaje máximo X va a crear una corriente máxima de X, una corriente máxima IX. Vuelve a 0, también vuelve a 0, se hace un máximo negativo, aquí también es un máximo negativo, aquí se hace 0, aquí también, aquí un máximo positivo, aquí un máximo positivo, aquí un 0 y igual de la misma manera. Es decir, estos dos van a cambiar simultáneamente y va a ser en el único caso. Cuando estamos hablando de la corriente que pasa por un condensador, que no lo van a creer a pesar de que son placas no conductoras, bueno, placas conductoras separadas por un material no conductor, sí se ve que se mueva una corriente aparente entre ellos. Y bueno, esa corriente, cuando es un condensador, la corriente que pasa a través del condensador y llega al generador otra vez, incluso en un momento dado nos ponemos a censar la corriente y vamos a descubrir que la corriente ya existe antes de que exista voltaje. Es decir, aquí el voltaje es igual a 0 volts y aquí tenemos una corriente máxima. Aquí tenemos un voltaje máximo y aquí tenemos una corriente de 0 amperes. Aquí tenemos un voltaje de 0 volts y aquí tenemos una corriente máxima en amperes. Aquí tenemos una corriente máxima un voltaje máximo en volts y aquí tenemos una corriente en amperes igual a 0. Es decir, hay momentos en que sí hay voltaje y ya no hay corriente, y al revés, que sí hay corriente pero no hay voltaje. Lo que pasa es que se está retrasando, se dice que se está retrasando la corriente con respecto al voltaje. El retraso es de alrededor de 270 grados. Si un ciclo completo son 360 grados, un condensador retrasa la corriente 360 grados. En el caso del condensador, en la resistencia es de 0 grados. Aquí es de 270 grados. Y en el caso de la bobina IL tenemos que es de 90 grados el retraso nada más. En este caso de 270 grados, por fines prácticos, se dice que la corriente se adelanta al voltaje. ¿Por qué? Porque aparece antes de que empiece el voltaje, pero eso decimos que es un régimen permanente que nos va a producir este fenómeno. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, los focos LED que nosotros conectamos en nuestra casa aprovechan esto precisamente para alimentar los LEDs sin necesidad de usar un transformador. Y bueno, tenemos que ese es el desfasamiento que se produce. La corriente total es la suma de ellas en un momento dado cuando cerramos el circuito aquí en este lugar. Es la suma de las corrientes y bueno, podrían sumarlo en un papel milimétrico y les daría. Eso es en cuanto a desfasamiento y el comportamiento de los componentes pasivos en la corriente alterna. Los condensadores para la corriente directa se comportan como una barrera, pero para la corriente alterna se comportan como si fuera un cortocircuito. Las bobinas se comportan como una cosa como que le tardan en reaccionar a la corriente y si sucede esto precisamente por la forma como están construidos. El fenómeno de inducción es el responsable de que suceda este efecto.